Bueno, y como pueden ustedes ver, esta vez tenemos algo muy especial a nuestra vista, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes ven por aquí? ¿De qué creen que se va a tratar? Es el tema de hoy. ¿Qué pueden ver acá? Alimentos, ¿no es cierto? Y también podemos ver dosis, porque yo aquí veo diferentes cantidades. Pero vamos a invitar aquí a la persona encargada, ¿cierto? Que es Anita García. Ella es estudiante de nutrición y ella tiene el 6º remedio natural, la nutrición. Muchas gracias, mi hermana Hilda, por la presentación. Ella ya dio una introducción, ¿no? Prácticamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bien, este tema en sí de la nutrición es un tema muy amplio en realidad. Y es algo que abarca en realidad muchos aspectos, ¿ya? El día de hoy lo que quiero tratar en sí es justamente de poder llevar todos los conocimientos, porque entiendo aquí que cada uno ya tiene algo de conocimiento sobre la nutrición. Por ejemplo, mi hermano aquí, que es siriólogo, ¿no? Que trabaja ahí justamente en el área de nutrición. Y cada uno aquí tiene un conocimiento ya de lo que en sí es la nutrición, ¿no? Pero yo quiero llevar todo eso, ¿no?, a la práctica, ¿ya? A ver. Entonces, bueno, ya mi hermana hizo mi presentación. Mi nombre es Ana García Palacios. Soy técnico antropometrista, nivel 1. Estudio nutrición y dietética en la Universidad de Chile. Antes de comenzar, me gustaría leer un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 21:34. El pasaje dice así: presten atención a ustedes mismos, para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer en exceso y beber en abundancia, dice, ¿no? En exceso. Y bien, nosotros sabemos que Jehová creó nuestro cuerpo, ¿no? De un modo tal que para cada parte de nuestro cuerpo necesitamos ciertos nutrientes y ciertos alimentos, ¿no? Él nos hizo así muy sabiamente. Incluso nuestros órganos tienen algunos colores que los alimentos presentan. Es como que Dios nos hizo muy, muy sabio en la creación que Él hizo con los alimentos justamente para cada parte de nuestro organismo. Y este versículo justamente se trata de que nosotros tenemos que medirnos así de las cosas que debemos consumir diariamente, ¿no? Por eso es que ustedes ven aquí que yo tengo unos platos, tengo alimentos, tengo cucharas, tengo algunas tacitas por ahí. Entonces vamos a aprender un poco el día de hoy con respecto a cómo poder medir nuestros alimentos, medir las porciones. También vamos a aprender el día de hoy a leer, por ejemplo, una etiqueta, ¿no?, del alimento, una etiqueta nutricional. Y todo eso vamos a aprender el día de hoy para que podamos llevar esos conocimientos a la casa, ¿no?, y también podamos poner en práctica con otras personas. Bien, para eso, primero tenemos que entender qué es alimentarse, ¿no?, de forma saludable. Dice que una alimentación saludable es lo que satisface las necesidades nutricionales y fisiológicas a lo largo de todo el ciclo de la vida, ¿no? Esta alimentación debe ser equilibrada y acorde a cada necesidad de cada persona. Cada persona es diferente, cada persona va a tener diferentes necesidades nutricionales y cada persona también, dependiendo de la edad, del sexo, ¿no?, de la posición económica, va a necesitar o va a requerir algunas cosas, ¿no? Esta alimentación lo dividimos nosotros en un grupo de macronutrientes que se llaman, bueno, carbohidratos, proteínas, lípidos. ¿Por qué se dice macros? Porque lo necesitamos en mayor cantidad. Y también están los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Bien,
Ahora estos alimentos, como bien lo mencioné al inicio, tienen cada uno propiedades, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los alimentos energéticos, ¿no? Estos alimentos nos proveen, es decir, la energía que nosotros necesitamos diariamente. Aquí, ¿qué alimentos se encuentran? A ver, vamos a mencionarlos. La avena, está el pan, está el arroz, está la papa, están las pastas y algunos otros cereales también. Estos alimentos nos proporcionan la energía diaria que nosotros necesitamos para el día, para el trabajo, la actividad que podamos realizar. También tenemos los alimentos reguladores. Estos alimentos son alimentos que justamente ayudan a que nosotros podamos tener un buen funcionamiento de nuestro cuerpo y así evitar las enfermedades. ¿Cuáles son estos alimentos? Vamos a mencionarlos todos juntos, ¿ya? Son la cebolla, el plátano, la zanahoria, el tomate, las uvas, la mandarina y entre otros, frutas y verduras, ¿no? ¿Qué hay? Luego tenemos los alimentos constructores, su mismo nombre lo menciona, construyen, ¿no? Son alimentos que forman, que reparan, que renuevan nuestros tejidos, ¿no? Y son nuestra mayor defensa contra algunas enfermedades, ¿no? Entre estos alimentos están tanto de origen animal como de origen vegetal, como ven ahí, ¿no? La leche, las legumbres, el queso, el pescado, el pollo, así, entre otros alimentos. Y ahora que conocemos en sí cuáles son cada uno de los beneficios de las funciones de cada alimento, quiero ahora presentarles lo que es una distribución calórica. Yo sé que algunos han escuchado en sí que, por ejemplo, al día uno debería consumir unas 2000 kilocalorías. Se preguntarán qué son kilocalorías, ¿no? Para lo que necesitamos al día. Y las kilocalorías en sí son la distribución de los alimentos, o es el valor que tiene cada alimento, ¿no?, en proporción a cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí en este cuadro que nosotros, como mencionaba, necesitamos macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Entre ellos se dividen en porcentajes. Nosotros necesitamos, por ejemplo, de 10 a 15% de las calorías de total, lípidos 30%, carbohidratos 55 a 60%. Lo que esto va a variar en sí, si por ejemplo una persona realiza alguna actividad física, o si personas, por ejemplo, hacen trabajos pesados, o si también, por ejemplo, tienen alguna condición física, ¿no? O si están, por ejemplo, con alguna enfermedad y alguna patología. Y esta distribución, ¿por qué dice BCT? Porque es el volumen de calorías totales. Si, por ejemplo, uno consume 2000 kilocalorías al día, estas kilocalorías se van a dividir entre esos porcentajes, entre 10, 30 y 55, que nosotros necesitamos de los nutrientes, de los macronutrientes. Y esto de aquí también nosotros lo podemos dividir en lo que consumimos diariamente, porque la idea es que las 2000 kilocalorías se consuman en todo el día, desayuno, almuerzo, cena, once y así, o media mañana o media tarde. Y también del total, ¿no?, nosotros dividimos igual, ¿no? Por ejemplo, en desayuno un 25%, en el almuerzo un 35%, en los 11 son 15%, en las comidas son 25%. Esa es la distribución que nosotros vamos a realizar de nuestra alimentación de todo el día, ¿ya? Si nosotros tenemos, como les decía, 2.200 kilocalorías, lo dividimos justo en 4 tiempos, ¿no? Luego, ¿para qué? Para justamente esos alimentos aprovecharlos de la mejor manera en todo el día. Ahora quiero presentarles igual esta pirámide. Ya, esta pirámide ustedes ven que en la parte de abajo dice alimentos con carbohidratos, ¿no? ¿Y cuántas porciones dice ahí? De 5 a 9 porciones, ¿no? Es la base de la pirámide, son los alimentos que lo necesitamos en mayor proporción. Luego tenemos en el segundo nivel los alimentos reguladores, ya habíamos hablado de ellos, que eran las frutas y las verduras. Esos alimentos los podemos dividir en dos, que son las frutas y las verduras, que lo debemos consumir de 3 a 5 porciones. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí una granadilla, ¿ya?, que sería una porción. Una porción sería una granadilla.
Y por ejemplo, tengo acá también, bueno, un pan aquí, que sería igual una porción. Es lo más fácil en sí de que uno pueda agarrar y saber que la fruta, ¿no? Es una porción para cada una persona. Pero por ejemplo, si uno tiene frutas más pequeñas, ¿no? O algunas frutas también que son bajas en calorías, las podemos consumir en sí en 2. Esta sería la porción para cada uno, para cada persona, que deberíamos consumir al día. Pero también las porciones se pueden medir de otra manera, que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Luego también menciona aquí, en el tercer nivel, los alimentos proteicos, o que se llaman constructores, ¿ya? Estos alimentos tenemos tanto origen animal como vegetal. Aquí podemos, por ejemplo, ver que de 1 a 2 porciones están las carnes, el pescado, entre otras, 3 porciones de leche y derivados, legumbres oleaginosas de 1 a 2 porciones. Y ahí arriba y el último, los alimentos grasos, eso de manera esporádica, ¿no? Siguiente, lo que usamos nosotros como nutricionistas para poder enseñar a las personas a alimentarse bien y de la manera correcta es el plato saludable. Yo sé que tal vez muchos lo conocen aquí, ¿no? Y es de esta forma. Miren, nosotros tenemos acá un plato primero común, normal. Yo sé que todos tienen su plato ahí en sus casas, ¿no? Y tenemos un plato normal, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera vamos a distribuir nuestro plato para saber y poder aprovechar bien los alimentos? Es de la siguiente manera. Vemos ahí que las verduras y las hortalizas, ¿no? Un 50%, los alimentos de proteínas, unos 25%, y los carbohidratos, un 25%. ¿Y esto cómo sería? Por ejemplo, yo tengo acá una manera de poder fácilmente distribuir mi plato, ¿no? No sé si lo logran ver o si lo ven ahí en la pantalla. Como decía, la parte roja, ¿no? Que los alimentos proteicos, la mitad del plato es una cuarta parte. Luego están los carbohidratos, que es la otra cuarta parte, si lo dividimos el plato en la mitad, y la otra mitad está constituida de verduras, ¿no? Esto sería un plato ideal en sí, lo que nosotros deberíamos consumir todos los días, ¿no? Esta sería la distribución correcta. Ahora, ¿con qué frecuencia en sí debemos consumir estos alimentos? O de esta manera. Uy, no pasa. Ya. Y es la siguiente, ¿no? La frecuencia es que los grupos de alimentos deben distribuirse correctamente en el día y también en la semana, ¿sí? Las raciones es que, bueno, cada grupo de alimentos es diferente y, bueno, tienen propiedades nutritivas distintas y su consumo igual debería ser semanal, dependiendo del tamaño, de la porción que tiene el alimento, que presente el alimento. Ahora, ¿qué es una porción? Muchas veces siempre se nos ha dicho, si es que han ido al consultorio médico y han pasado con un nutricionista, le dicen, no, come tal porción, come esta porción, come así. No. Una porción es la cantidad en sí del alimento que se consume, ¿no? De todos los grupos de alimentos, sean los cereales, las frutas, las verduras, los lácteos, las carnes, los aceites, el azúcar, las legumbres, todo tiene porción que nosotros deberíamos consumirlo diariamente. Y si vamos a tratar de desglosar las porciones, tenemos aquí para el grupo de 18 a 59 años, que por ahí estamos acá en ese rango, ¿no? Que el grupo 1, el hermano dice que no, ya pasó. Bueno, es un rango adulto, ¿sí? Aquí tenemos, como le mencionaba, los grupos de alimentos. El primer grupo de alimentos están los cereales, los tubérculos y las menestras. ¿Y eso cuánto deberíamos consumir al día? Porque esto de aquí es al día, es de unas 6 a 7 porciones, ¿no? En el grupo 2 están las verduras, deberíamos consumir unas 3 porciones al día. En el grupo 3, que están las frutas, 4 porciones al día. En el grupo 4, que se refiere a los lácteos y derivados, de 2 a 3 porciones.
En el grupo 5, de 3 a 4, en el grupo 6, azúcar derivado 6 y así, grasas de 4 a 5 porciones. Eso es lo que deberíamos distribuir si en caso, por ejemplo, consumiéramos, como dice arriba, 2.300 kilocalorías, ¿no? Pero como les mencionaba, eso varía dependiendo de la edad, dependiendo de la condición, dependiendo también de otros factores. Por ejemplo, para lo que es escolar o preescolar, nosotros utilizamos una guía, ¿no? Esta guía en sí nos permite a nosotros poder conocer las cantidades que necesitan Vemos aquí, por ejemplo, que para los niños los lácteos dicen 3 tazas, solamente 3 tazas diarias. En cuanto a verduras, menciona ahí 2 platos, o sea, ya no menciona así porciones, sino ya lo dice como que más específico, ¿no? 2 platos de verdura. En cuanto a frutas, dice 2 unidades, ¿no? En cuanto a pescado, una presa chica. En cuanto a pollo a carnes, una presa, las legumbres, un plato chico, huevos, 1 unidad. En cereales, pastas, un plato chico. En panes, dice 1 unidad o si no, 1 unidad y media, ¿no? Dependiendo también del pan, del tipo de pan. En aceites y otras grasas, igual. Aquí se divide tanto en cucharas como también como una vasija, creo que. Y por ejemplo, para esto preescolar, sería 1.350 kilocalorías que se le da al día o que se distribuye en todo el día. Y de eso teníamos que sacar nuestros porcentajes, ¿no? Muchos nutricionistas usamos matemáticas, así, creo que ya. Y bueno, eso es para escolares, ¿no? Igual. Ahora, ¿qué uso en sí para medir mi porción, ¿no? ¿Cómo es que yo debo medir mi porción, ya que sencillamente no siempre voy a tener una balanza, no siempre voy a tener tal vez unas cucharas que son prácticas que a nosotros nos permiten poder medir fácilmente, que son cucharas medidoras, no siempre voy a tener tal vez una jarra que tenga medida, ¿no? Podemos utilizar las cosas que tenemos en casa, común. Por ejemplo, una cuchara, ¿no? Para medir, por ejemplo, el arroz, para medir la cantidad de avena, para medir también, por ejemplo, la cantidad de azúcar, tenemos una cucharita. También para medir los aceites tenemos una cucharita. Para medir, por ejemplo, las frutas, si son picadas, o las verduras, si son picadas, tenemos la taza. O para, por ejemplo, poner los cereales como el arroz, también tenemos la taza. O para también beber los lácteos, tenemos la taza. Para lo que es las frutas, igual, puede ser con tazas, puede ser con el mismo plato también, si nos piden mitad, si nos piden una cuarta parte. O también las cucharas, ¿no? Que les mencionaba, por ejemplo, cucharas de arroz, ya que están listas, ¿no? O de aceite también, que son las más pequeñitas, ¿no? Estas son porciones de cada uno de los alimentos y tienen un peso para ellos. Otra forma también más rápida en sí de poder medir los alimentos está el método de la mano, ¿sí? Que es lo más práctico, creo, que uno puede realizar. Entonces vamos a practicar un poco, ¿sí? Cada uno va a agarrar su mano, ahí me van a enseñar todo su mano, ¿ya? Y vamos a ver ahí que dice, por ejemplo, en la parte donde dice quesos, ¿ya? Dice que para los quesos uno debe usar, ¿qué? Dos dedos, ¿no? Ahora, si mis dedos son más gruesos, son más delgados, así son. ¿Ya? Es lo que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Dios nos hizo perfectos, ¿ya? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de las pastas, de la papa, del arroz, ¿qué debemos usar? Dice así, nuestra mano, pero cerrada, ¿no? No abierta, ¿no? A veces uno, ya, la papa y plano, lo que cae para la papa gana. Pero no, Dios nos dijo que la manito cerrada, esa es nuestra porción de pasta. Claro, lo que le quepa aquí. Por ejemplo, si hablamos de grasas y de azúcares, ¿qué dice que son? No, un dedo.
Solo es un dedo, ¿verdad? Ahora, si mi dedo es más gordito o es más delgado, más poquito, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de las frutas, así nos pide un poco más, ¿verdad? La mano ya así, ¿verdad? Entonces, esta fruta, por ejemplo, me va a caber aquí, ¿no? Aquí. Esta fruta, por ejemplo, ¿me cabería aquí? No, ¿verdad? Me falta. Entonces, voy a usar 2 frutas. Aquí sí me quema. Ahora, si tengo la mano más grande, me pongo más frutas. Ahora, dice para carnes y pescado, la mano extendida, pero no toda la mano, solo habla de la palma, ¿verdad? Solamente esta parte de la mano. No así, sino tendida, ya, tendida. Entonces, todo lo que me quepa es así. Por ejemplo, esta piernita de pollo, me quepará ahí, me falta, ¿verdad? Me falta un poco más. Está muy chica la pierna. Ahora, si hablamos de las verduras, así un poco más, ¿verdad? Decíamos que en el plato, la parte de las verduras era la mitad, ¿verdad? Entonces, la mitad no va a caber aquí en una mano, ¿no? Pero sí con las 2, ¿no? Entonces, todo lo que quepa en mis 2 manos, esa va a ser mi cantidad de verduras que yo voy a consumir, ¿no? Ahora, el hermano se mira las manos y mis manos son súper grandes. Necesita más verduras, ¿verdad? Mayor cantidad, ¿no? Por eso mencionaba al inicio que cada persona tiene necesidades diferentes, ¿no? Por la edad, por el sexo, por la estatura. Entonces, todo eso son factores que a nosotros nos van a ver qué necesidades tenemos de cada alimento. Ahora, por ejemplo, aquí, ya si hablamos más específico, si somos tal vez queremos tal vez, no sé, tener una dieta más restrictiva, o si tenemos, por ejemplo, problemas en restricción de calorías, como en los diabéticos, ¿no? Ya utilizamos medidas, ¿no? Medidas más exactas, ¿no? Si hablamos de medidas, por ejemplo, nosotros usamos las cucharitas que están aquí, ¿no? Esta cucharita es 7.5 mililitros. En una cuchara normal entra unos 5, ¿sí? También tenemos otra, esta es 15 mililitros y así. Mililitros y miligramos es lo mismo. Ahora, esto, por ejemplo, es una taza completa, ¿no? Y aquí presentamos, por ejemplo, la papa, unos 150 gramos por lo menos. El arroz, 3/4 de taza, unos 100 gramos, que está aquí. Este es 100 gramos de arroz. También tenemos la avena, que es una media taza, que simplemente la podemos medir con la taza que nosotros tenemos en el hogar. Ahora, si mi taza es grande, dirán, bueno, le lleno la mitad, ¿no? He visto unas tazas así súper grandes y todo, ya, la nutricionista me dijo una taza y yo voy a tomar mi taza. Y es una taza así enorme, ¿no? No es la idea, ¿no? Este más o menos es lo que podría ser un estándar de una taza normal, ¿no? Y común que uno podía tomar, ¿no? Entre 200 a 250 mililitros. Esa es una cantidad, más o menos, si queremos calcular. Ahora, un pan, dice media unidad, 50 gramos. Si hablamos de pan de molde, ya son rebanadas, ¿no? Galletas igual, de 7 a 8. En cuanto a frutas y verduras, podemos ahí usar sí, la taza y la media taza. Si hablamos de de verduras cocidas, podemos usar ahí media taza. Si hablamos de las crudas, una taza completa. Eso sería nuestra porción, para hacerlo así muy sencillo y para que siempre se acuerden. En cuanto a frutas, igual. Si queremos las frutas picadas, usamos nuestra taza. Si las comemos así normal, común, solo una, ¿no? Solo una unidad, a excepción de que sean más pequeñas. Igual para lo que es los lácteos, una taza, o para lo que es el yogur, una taza. Para el queso ya aprendimos, ¿no? 25 o 30 gramos, que quepan en nuestros dedos. En lo que es carne es igual, un trozo, una palma. Eso es lo que nosotros necesitamos. En aceites, una cuchara, 20 mililitros, mantequilla, cucharadas. En aceitunas, unidades, ¿no? A veces uno quiere comer paltas, por ejemplo, y se sirve toda la palta, ¿verdad? ¿No? Qué rico la palta, ¿no?
Pero no, también utilizamos cucharadas para comer nuestra palta. Son 3 cucharadas que uno debe consumir de porción de palta. En miel, 1 cucharada, en mermelada, 1 cucharada, y así. Pero ahora ustedes dirán tantos números, ¿verdad? Tantas cosas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Estoy comiendo mal, estoy sobrecargándome, sobresaturándome de comida todo el día. No, lo ideal, hermanos, es como decía al inicio, es que uno lo mida en todo el día. No es que, por ejemplo, solamente un día voy a comer un pan, ¿no? O solamente voy a comer una papa, o solamente voy a comer un poco de arroz, y así. Eso es a lo largo del día, que hay que distribuirlo. Al inicio decía, en la parte de aquí, si ustedes logran ver, que hablábamos de las porciones, ¿verdad? De 6 a 7 en el día. ¿Ya? 3 verduras, 4 frutas en el día. ¿Ya? Pero tenemos que aprender cuáles son esas porciones que nosotros necesitamos en el día para que sea para nosotros mucho más fácil. Ahora quiero explicarles algo que también va a contribuir en sí para ustedes para que puedan seguir cuidándose, que es el etiquetado. Yo sé que muchos han visto qué es una etiqueta, ¿no? Y en la etiqueta, ¿qué hay? ¿Qué menciona cada etiqueta? Yo tengo acá un producto que es una avena Cuisine, sin hacer propaganda. Y esta avena dice que tiene, pesa 450 gramos, esta avena, ¿no? Ahora, vamos a aprender un poco lo que es el etiquetado. Quiero que me presten atención porque después voy a pedir a un voluntario, ¿sí? Para que podamos leer. Es muy fácil el etiquetado. No. Vamos a leer en la parte de ahí que dice información nutricional, después dice cantidad de una ración, una taza. Sabemos que la taza es el tamaño de la porción, ¿verdad? También ponen el peso a un lado, que es 228 gramos, y dice que en ese producto que muestra aquí, la ración por envase es de 2, o sea, la cantidad, ¿no? O sea, en esa taza de 228 miligramos hay para 2, se puede decir, para 2 personas, ¿no? O para 2 porciones. Ahora, después menciona la cantidad de nutrimentos por porción, ¿no? No el envase completo, ¿no? Entonces, la primera parte menciona justamente las calorías, las grasas, el colesterol, el sodio, el potasio, los carbohidratos y así, ¿no? Y al otro lado menciona siempre los porcentajes, ¿no? Que uno necesita diariamente, las porciones diarias recomendadas, según lo que le mencionaba al inicio, que son las 2000 kilocalorías del día. Luego están, bueno, las unidades de medida y así. Luego las vitaminas y los minerales. Ahora, como les decía, en una taza hay 228 lo que pesa. Y la porción por envase dice que son 2, ¿verdad? Entonces yo divido los 228 entre 2. ¿Cuánto sería? ¿Alguien me saca? Ya, 114. Entonces, este alimento, que parece una bebida, podríamos decirlo, ¿ya? Se divide en 114 gramos. 114 para una persona, 114 para la otra persona. Si, por ejemplo, me dijera que yo tengo que consumir una porción de este alimento, o si tengo que consumir 2 porciones, tendría que consumir todo completo, ¿verdad? Pero si solo me piden que consuma una, solamente consumo la mitad, porque este alimento es para 2 personas. Ahora, hablando de este alimento, a ver, ¿quién quiere participar? El hermano. El hermano sabe el tema. A ver, otra persona que quiera participar. Ahí ya. A ver, no sé. Mi hermano que está ahí. Moisés, ¿quieres participar? Ya, Moisés. Bien, Moisés. Aplauso para Moisés. Ven, Moisés. A ver. Sé que Moisés es súper inteligente. Aquí.
Ya, Moisés, mira. Este es un alimento, ya, como explicaba, que pesa 450 gramos, ¿ya? Acá dice que la porción es de 30 gramos. Abajo también menciona que hay 15 porciones, ¿no? Porque pesa 450 gramos. Entonces, ¿para cuántas personas habría? Pesa 450, la porción es de 30 gramos cada una. ¿Para cuántas personas? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Ahí hemos sido súper inteligente. Lo hice dudar. Y algo así. Es súper fácil leer las etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta avena, si son para 15 porciones, son de 30 gramos, entonces yo voy a preparar 30 gramos. Por aquí sería unas 2 de estas cucharas, ¿no? Que voy a preparar para una persona, ¿no? Para una porción. Y eso es lo que debería ingresar, podríamos decir, en la taza, ¿no? Y eso es lo que vamos a tomar, si nos piden una porción. ¿Sí? Sí. Serían 2 cucharadas. Ajá. Claro, para 2 personas 4. Ahora, lo siguiente es... ¿Se paró? Ahí está. Ya. Lo siguiente es otro ejercicio más. Si, por ejemplo, nosotros queremos saber cuántas cucharadas de azúcar, ¿no? Si tenemos problemas de diabetes o problemas de restricción de alimentos con azúcar, ¿no? ¿Cuántas cucharadas de azúcar contienen algunos alimentos o bebidas que uno consume? Entonces, igual vamos a revisar nuestra tablita, la parte de atrás, ¿no? Y ver, por ejemplo, aquí. Aquí dice que en este alimento el tamaño de la porción es de 40. ¿Sí? ¿40? Sí. Se ve bien. Ya. 40 gramos por porción. O sea, este alimento, cada porción es 40. Luego vamos a revisar el total de porciones que tiene por empaque. Ahí dice que son 4, ¿no? En nuestra lista de alimentos, si queremos saber la cantidad de azúcar, algunos especifican azúcares y otros especifican de otra manera, ¿no? Aquí le especifican azúcares. Vamos a la parte donde dice carbohidratos, porque los azúcares son carbohidratos, y buscamos lo que dice azúcar. Azúcar dice que son 5 gramos. Entonces, si tenemos 15 gramos de azúcar, 15 gramos por 4, que es el total, tendríamos 60 miligramos de azúcar, ¿no? Sí, son 5 gramos, sí. 60 gramos de azúcar por empaque tiene esto. Entonces, ¿cuántas cucharadas de azúcar tiene el producto en sí en total, ¿no? Dice que vamos a dividir los 60 microgramos que ya tenía del azúcar del empaque entre 5, que es lo que vale la cantidad de azúcares que presenta este producto, ¿no? Y tendríamos que todo el contenido tiene unas 12 cucharadas cafeteras que son estas, ¿no? Son 12 cucharadas de estas. Y esto sería la cantidad. Nosotros lo podemos practicar cuando vayamos o estemos en nuestra casita, busquemos un producto y practiquemos, ¿no? Ya, quiero saber cuánto azúcar tiene este producto. Y voy a hacer mi cálculo, voy a solamente una división y una multiplicación y así. Ahora hablemos de los horarios. Es muy importante también conocer los horarios y conocer en qué consta cada tiempo de comida. Vemos que en el desayuno, que uno debería tomarlo por lo menos hasta las 9 de la mañana, consta de lo siguiente: un cereal, un lácteo y una fruta. Eso sería como que lo ideal que debería constituir un desayuno. En cuanto al almuerzo, que la mayoría lo consume en regularidad de 1 hasta las 2 de la tarde, está constituido de lo siguiente: de un cereal o una fuente de carbohidrato, hablamos que son la papa, el arroz, ¿no? Las verduras, una carne u otra fuente de proteínas como las legumbres también, y una fruta. Un once o una colación está constituida de un cereal,
un acompañamiento proteína, como por ejemplo algún yogur proteico, una verdura o una fruta o algún dulce. No siempre un dulce de bollería, sino puede ser por ejemplo miel, mermelada, entre eso. Y una cena está constituida de unas verduras, un acompañamiento igual de proteína o algún cereal y una fruta, aquí lo puse opcional, ¿no? En la parte de abajo menciona, por ejemplo, en Consejos sobre régimen alimenticio, la regularidad en las comidas es de vital importancia, ¿no? Ya que debe haber una hora en sí establecida para cada comida, ¿no? Y bien, aquí ya la hermana Juaya nos estaba enseñando así qué es lo que nosotros deberíamos hacer, deberíamos establecer también en todo el día. Y vamos a ver ahora a continuación un ejemplo de lo que es una minuta o un menú que deberíamos consumir al día. En el desayuno hablamos que tenía que tener ¿se acuerdan? Un cereal, un lácteo y una fruta. Entonces aquí vamos por una taza de avena, 2 panes con huevo, una cucharita de aceite, bueno, ya son los ingredientes, y una leche. Si hablamos del almuerzo, tenemos un cereal, unas verduras, una carne o alguna otra fuente y una fruta. Igual, el cereal de arroz o si no la media taza de quinoa o la pavita con la ensalada de tomate, espinaca, cebolla, un vaso de limonada también para acompañar y así. En la colación o el 11 tenemos un cereal, un acompañamiento de proteína, una verdura o una fruta. Igual, una ensalada de fruta que puede estar de una mandarina, una taza de arándanos, medio de plátano, acompañada de una cucharada de miel y 6 nueces. En la cena tenemos verduras, un acompañamiento de proteína o una fruta. Aquí igual tenemos los tostados, la mantequilla de maní, que es proteína, yogur también, y una unidad de pera, que lo puse ahí de manera opcional. Y ahora dice preparando mi menú. Yo quiero ver, a ver si alguien, siguiendo este patrón, ¿no?, puede preparar su menú o puede tener un ejemplo de un desayuno, de un almuerzo, de una colación, un 11 o de una cena. A ver, ¿quién por ejemplo le gustaría realizar el desayuno? Así, solo es un ejemplo. A ver, ahí Paula va a pasar con los micrófonos. El hermano dice ahí, siguiendo el patrón. Ya, voy a picar una manzana. ¿Ya? Es que yo no tomo leche de vaca. Ya. Voy a preparar mi avena con esta leche Not Milk. ¿Ya? Y eso. Y su manzana. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahora un almuerzo. Un almuerzo por ahí. ¿Está pensando mi hermana Hilda qué preparar? A ver, alguien que vaya pensando una colación. Cereal puede ser un poco de quinoa. Va. Ya, con una ensalada de verduras de colores, que tenga verde, rojo, blanco. Ya. Puede ser lechuga, tomate, pepino puede ser. Ya. O champiñón. Ya. Carne o fuente de proteína, bueno, en la casa prácticamente no, pero fuente de proteína puede ser un huevo duro. Sí, perfecto. Un huevo duro. Y en el almuerzo no consumo fruta, tal vez en la tarde. Ya, lo pasa para después. Puede consumirlo antes. O antes del almuerzo, sí. O hacerse una bebida de fruta. O un jugo de fruta antes del almuerzo, eso sí. Ya. Puede ser. Perfecto, hermana Hilda. A ver, un 11 o una colación. ¿Alguien por ahí? ¿Tú? ¿Qué dijiste así? Una colación o un 11. 11. Un 11. Ahí está. O un 11. Una carbonada. Ya. O sea, lo que se prepara una carbonada, una porción de carbonada y eso es el almuerzo, con una ensalada de
Ya, de- pero tiene que tener el patrón. Tiene que tener un cereal, verduras, carne o una fuente de proteína Sí. y una fruta. La carbonada tiene carne, Ya. tiene papa, ¿Ya? zanahoria, Ya, acelga, cebolla, ya, pimentón y esa es la carbonada que se da. ya, ya, súper bien. Ujú. Ya, ahí tenemos otro ejemplo de otro almuerzo. Nos falta un 11. ¿Quién quiere hacer el 11? Y de paso nos invita, ahora que podemos salir todos. Al hermano. Un 11, hermano, siguiendo el patrón. Un cereal, un acompañamiento de proteína, una verdura o una fruta. Está pensando. Ay, la herma- Ya. Con huevo revuelto. Ujú. Y, Ya está su fuente proteica. sí, y un pote con arándano. Ya, perfecto. Es un 11. Sencillo. Una cena. Tiene verdura, un acompañamiento igual de proteína y una fruta que puede ser opcional, ¿no? No siempre. Podemos ponerlo en el 11 anterior, ¿no? A ver, ¿alguien? Paula. Está pensando. Ya, a ver, una cena, yo haría algo que fuera como más livianito. Entonces, Ya. en la parte de las verduras podría ser una ensalada, por ejemplo, con lechuguita, tomatito. Ya. De acompañamiento proteico o cereal, podría ser acompañarla quizás con un poquito de atún Ya. o colocarle un poquito de arroz y una fruta, Ya. una manzana, una pera. Súper bien, Paula. Y eso es un menú. Y aquí menciono algo muy importante, es que entre el desayuno, el almuerzo, la colación y la cena, hay tiempos, ¿ya? Hay tiempos que deberían pasar. Ya, del desayuno al almuerzo, unos 25 minutos por lo menos debería haber pasado, que uno ha consumido. Obviamente uno se extiende un poco más, ¿verdad? No llega todavía a tener 25 minutos. Por ejemplo, uno se hace un almuerzo al mediodía y recién comió, por ejemplo, en las 11. Entonces, no ha llegado a pasar en sí los 25 minutos, porque uno no come en 5 minutos. Bueno, a menos que sea mi esposa, él come rapidito, ¿no? En 2 minutos ya acabó todo. No le pongan nada. ¿Ya? Pero no, uno tiene que pasar más o menos ese tiempo, ese lapso, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los alimentos ya puedan haber procesado en sí. Ese es el tiempo mínimo. El máximo, obviamente, ustedes lo ponen. Entre 25 minutos. Entre la... Claro, o sea, entre el desayuno y el almuerzo, más o menos unos 25 minutos debería haber antes de comer el siguiente alimento. O sea, uno no puede, por ejemplo, si hay 15 minutos, por eso decía, si uno se prepara el almuerzo al mediodía, ya está. Y uno se levanta tarde y empieza a las 11 a comer, se demora una media hora por lo menos en comer y en digerir unos 20 minutos, no, está muy cerca, muy próximo. Entonces hay que darle tiempo para que procese, para que haga toda la digestión. Entre el almuerzo y la colación, unos 40 minutos. Entre la colación y la cena, unos 15, porque ahí en sí un poquito es menos la cantidad que uno consume. Sí. ¿Ya? Blanco, Ya. del jarrito blanco. Ahí yo preparo avena, pero la avena integral. Ya. Ya, la avena integral, yo le echo pasa, Ya. panela Ya. y datos. Dátiles. Ya. Ya, y si tengo higos, le pongo unos 2 higos, unas 2 de esas. Le licuo constantemente hasta que queda bien. Y eso yo me tomo en la mañana, en el desayuno. ¿Estará Ya. bien? Está cumpliendo su patrón. Tiene un cereal, tiene sus frutas y tiene su leche, Ya. ¿verdad? Sí. Y ya después de eso, yo como dice al 11, ya uno como que le da hambre de nuevo, entonces me como que sé yo, un pan con un tecito y con eso ya yo Ya. cierro hasta la hora de almuerzo. El 11 lo toma antes. El 11 yo le llamo es a las 11 de la mañana, que cuando ya uno le da ganas de... Ah, ya. Ya, ya.
Sí, pero le faltaría ¿qué? Por ejemplo, una proteína. ¿Ya? Muchas veces dejamos de lado, por ejemplo, las proteínas y decíamos que las proteínas son esenciales ¿para qué? Para construir, ¿no? Construir nuestros tejidos, para nuestro cabello, nuestras uñas, todo tiene proteína, nuestro organismo todo tiene proteína. Y muchas veces lo consumimos muy poco, ¿ya? A veces hacemos a un lado la carne o los menestras, dependiendo de cada uno de la alimentación que tenga, y lo comemos lo más poco que hay. Queremos consumir más frutas, más verduras, está perfecto, pero a veces no es tanta la cantidad, sino hay que saber cómo racionar. Por eso es que he traído aquí, para que aprendamos qué porción tenemos que consumir, ¿no? Bien, para terminar, ya, antes que, vengan las preguntas, nuestro Señor Jesús desea que nosotros seamos prosperados, ¿verdad? Que tengamos salud, que tengamos alimento, trabajo, todo, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que espero, queridos hermanos, que esta charla haya sido de buen provecho para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, creo que este es el espacio de preguntas, no sé cuánto tiempo, y podemos preguntar. Ahí tenemos la mano. Ya. Sí, mi hermana. Ya. Claro, porque tiene que ser proteína. Entonces, claro. ¿Se apagó? Sí, porque es fuente de proteína, ¿no? Las legumbres también son fuente de proteína y son válidas también. Sí. Claro, porque las legumbres tienen ambas. Lo que pasa es que los alimentos tienen ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta fruta tiene tanto vitaminas como minerales, ¿no? Tiene tanto carbohidratos, ¿no? Como proteínas, como vitaminas y minerales. Entonces, pero ¿cómo uno sabe o distingue cuál es cuál? ¿O cómo lo separo, no? Y es por la que cada alimento tiene mayor cantidad. Por ejemplo, si hablamos de cereal, del arroz, tiene mayor proporción de carbohidratos. Y como tiene mayor a vitaminas y minerales que tiene, se considera fuente de carbohidratos porque es lo que hay en el alimento, la mayor proporción. Por eso se considera así. Si hablamos, por ejemplo, del tomate, ¿no? El tomate igual, tiene mayor fuente de minerales, ¿ya? Y vitaminas. ¿Qué podríamos decir de carbohidratos? Se consideran carbohidratos, sí, pero también tiene minerales y vitaminas. ¿Y cómo lo consideramos? Dicen nosotros, ¿no? Como carbohidratos en sí. Igual también las frutas. Las frutas igual, tiene vitaminas, tiene minerales, pero lo consideramos como carbohidratos. ¿Por qué? Porque su mayor fuente son los azúcares, que son la fructosa, la galactosa y todo eso. Entonces, por eso lo consideramos en ese grupo de alimentos, ¿ya? Entonces, a veces cuando dice, no, me han restringido los carbohidratos, y a veces dejamos muy de lado las frutas, ¿no? Si bien hay algunas frutas, ¿no?, que tienen mayor cantidad de azúcares, ¿no?, que hay que tratar de restringir, hay que saber justamente la porción que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a la cantidad que requerimos, ¿no?, o que no debemos consumir. Solo hay un tope, ¿no?, dependiendo, como le decía, de una condición. Y así. Sí. Ya. A ver, ahí tiene otra por allá. Gracias. Yo tengo entendido que los azúcares, la fruta con mucho azúcar en la noche no es muy recomendada. Entonces, cuando tú dices en la noche, ¿cierto?, en la cena, su porción de fruta, ¿es válido, por ejemplo, la palta se le puede considerar fruta, el tomate se le puede considerar fruta? Ya, ahí decía opcional, ¿no? Es porque muchas veces, si bien es un patrón que a nosotros nos enseñan en las guías, es opcional porque si presentamos una condición de obesidad, por ejemplo, hablando de lo de la mañana del hermano de la obesidad, ¿no? Algunas frutas presentan mayor cantidad de azúcares. Entonces, si uno le da en la noche, cuando uno ya va a acostarse,
Entonces uno no necesita energía en la noche. ¿Para qué va a necesitar energía en la noche? Vas a dormir. No, entonces no puedes. Entonces hay algunas frutas que tienen menor cantidad, ¿no? Y eso también, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de las que tienen mayor cantidad. Hablemos del plátano o de las frambuesas, ¿ya? Esos son que tienen mayor cantidad. Entonces en la noche no va, porque no necesitamos energía. ¿En qué momentos, por ejemplo, podríamos comer? En la mañana, ¿no? Que necesitamos mucha energía para estar en el día. O en la media tarde, que tal vez se nos baja, ¿no? Se nos baja la energía. Ahí necesitamos esos alimentos, ¿no? Colocarlos. Ahí. El hermano quería preguntar. Hermana, buenas tardes. Sí. Quisiera consultar qué tan saludable es consumir el aceite de coco sólido que uno compra en el supermercado y en qué nos beneficia. El aceite de coco, ya. Los aceites, en manera general, presentan ácidos grasos, ¿ya? Y si hablamos, por ejemplo, de la salud mental, los aceites son muy buenos para la salud mental. Para, por ejemplo, no tener enfermedades como Parkinson, demencia y entre otras, ¿no? Eso sería, por decir, sus beneficios de los aceites. Tienen también, por ejemplo, para los riesgos cardiovasculares, ¿ya? Pero también hay que medir las cantidades. Si bien son efectivas, son buenas, ¿no? Hay que medir. Por ejemplo, el aceite de coco es muy buena ¿para qué? También para cocinar. ¿Por qué? Porque presentan en su estructura, los aceites, algo que cuando uno lo pone a ciertos niveles, por ejemplo, de temperatura, hablamos de cocción, ¿no? Producen otros compuestos. Es porque la estructura es así. Se junta con otro y forman otras estructuras. Y eso forman otros compuestos. Hablemos, por ejemplo, de la acrilamida. Tal vez muchos hemos escuchado. Cuando uno agarra y pone a freír unas papas fritas, o pone a freír un pollo, así todo, se forma acrilamida, porque el aceite se está consumiendo. Pero hay aceites que son resistentes, ¿no? Como por ejemplo el aceite de coco. Es muy resistente para cocinar, ¿no? Pero si hablamos de un aceite de soya o un aceite de canola, no es tan resistente y forma mucho más rápido esas estructuras. Exacto, la acrilamida. Hermana, bueno, nosotros en la casa consumimos aceite de coco, yo personalmente lo consumo. Ya. Entonces, no sé la cantidad apropiada, pero una cucharadita de té, media cucharadita de té en la mañana me la sirvo con plátano, no sé, o por el sabor. ¿Está bien esa cantidad para mí? Sí, es su porción. Esta es su porción de aceite, ¿no? Si, por ejemplo, un día usted va... si usted un día va, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Va a un nutricionista y le dice, ¿sabe qué? Usted debe consumir de aceites, en general, unas 3 porciones, ¿no? Y yo sé que esta es mi porción. Entonces yo voy a consumir 3 cucharas de esto en el día, ¿no? Así. O los distribuye en el desayuno o lo agrega a sus alimentos que usted le va a agregar. Eso. Ahí mi hermana. Yo quería hacer un comentario, hermana, Sí, que hermano. Nuestra iglesia le propone a la hermandad y a los amigos, a los simpatizantes, una dieta que busca la salud integral. Y esa es una dieta vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, originalmente. Bueno, muchos han virado hacia el veganismo, lo cual en algunos aspectos tampoco es tan saludable. Sí. ¿Ya? Entonces, pero me gusta mucho la posibilidad de ese conocimiento, que todos tengamos ese conocimiento claro, pleno, de que es un plan de Dios en la alimentación saludable. ¿Ya? Y la hermana decía que muchos de nosotros no consumimos carne. Bueno, yo no soy vegetariano estricto. A veces me como un trozo de pescado, o me como si voy de visita a una parte y me invitan a un asado, como. ¿Ya? Claro. Pero, por ejemplo, hoy comí porotos guisados. Qué rico. Y lo hago con una más o menos como 50 gramos de arroz integral y 50 gramos de trigo mote. Ya. No uso fideo. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy, al unir el cereal, los dos cereales con la legumbre, estoy aportando toda la gama proteica que necesito en ese momento. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de que
que este sistema que nos propone nuestra iglesia, la alimentación saludable, es cosa de estudiarlo y uno empieza a descubrir cosas que son maravillosas. Y un poquito la respuesta, yo soy ingeniero de alimentos. Sí. Hermanita, mire, si usted es vegetariana o vegana o vegetariana, el aceite de coco es muy bueno, pero si come carne, no lo consuma, porque la unión del aceite de coco con la carne produce una sustancia tóxica. Sí. Ujú. Exacto, mi hermana. Así es, mi hermana. En realidad el hermano tiene razón. Nosotros como adventistas no promovemos siempre esa alimentación vegetariana o lacto vegetariana, ¿no? Que ese es el ideal, podríamos decirlo, ¿no? Claro, claro, es una proposición. Es el ideal. Lamentablemente, como nosotros, se podría decir, vivimos en este mundo, ¿no? Hay mucha corrupción alimentaria, ¿no? Hay muchas cosas en sí que uno no logra a una alimentación vegetariana, ¿no? Y es que nuestro organismo ya se ha, podríamos decirlo, se ha ido desvaneciendo, ¿no? Y por ende uno no puede en sí dejar algunas cosas, ¿no? No quiero decir que esté mal, o incitarlos a tal vez comer o hacer otras cosas, no. Sino que hay algunas personas que hay que aprender a respetar lo que consumen los otros y otros. ¿Por qué? Porque nuestro organismo igual necesita los nutrientes. Podremos absorber de cada alimento sus nutrientes, sí, ¿no? De manera personal cada uno de lo que tenemos, ¿no? Sí, ahí quiero que... Sí, yo iba a comentar lo mismo que iba a comentar el hermano Marcos. ¿Ya? Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día promovemos lo que es una alimentación ovo-lacto-vegetariana, no vegetariana estricta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hay que considerar. Por ejemplo, no todos tienen la capacidad, ¿cierto?, de poder estudiar bien su alimentación o ser tan detallados, ¿cierto?, en las cantidades, o no siempre se están los recursos. En algunos lugares es más difícil conseguir algunos alimentos que otros. Exacto. Y hay muchas cosas que hay que considerar, porque, claro, nosotros el ideal que promovemos es la alimentación ovo-lacto-vegetariana. Si una persona come carne, no es pecado. Hay que aclarar eso. Exacto. Ya, porque hay cada caso que hay que estudiarlo y también es algo personal. Yo no puedo imponerle a un hermano, ¿cierto?, a una persona, ni tampoco puedo juzgarlo por lo que come y por lo que no come. ¿Ya? Y hay que tener muchos casos, y eso se ve mucho, de que lamentablemente algunas veces se va al extremo y hay algunas personas que, no sé, por ejemplo, teniendo anemia, dejan de comer carne y les hace peor. Exacto. Yo he conocido casos muy personales, o sea, muy cercanos de amigos, por ejemplo. Yo conocí, por ejemplo, un amigo que él se hizo vegetariano, pero él era muy mañoso para comer, y eso le produjo una alergia alimentaria a algunos alimentos. En mi propio caso, yo un tiempo estuve cuidando mucho mi alimentación y estuve como 4 meses sin comer ningún lácteo. Pero después de hacerme exámenes, todo, me faltaba un poco de calcio. Entonces el mismo médico me recomendó que volviese a consumir lácteos. Y ahora tengo intolerancia a la lactosa. Por supuesto, nuestro estómago en sí no está preparado para consumir la leche por la cantidad de grasa que tiene, porque es muy diferente la leche que nosotros consumimos de nuestra madre cuando somos bebés a la leche que consumen los terneros, porque es muy diferente las proporciones y también el metabolismo y no sé, los bebés se demoran en crecer, en caminar, en cambio los terneros salen corriendo, ¿no? Apenas nacen. Claro, exacto. En 2 años ya tienen 200 kilos por la cantidad, ¿cierto?, de nutrientes y de grasa especialmente que tiene la leche de vaca. Entonces hay que ver cada caso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con irse a los extremos, y para eso siempre se recomienda también ir a los profesionales, en este caso a la nutricionista. Así que nosotros como iglesia, el ideal es volver, ¿cierto?, a la dieta del Edén, que la dieta del Edén era frutas y semillas, y después se incorporaron las verduras, producto de que una de las maldiciones que se le dio, ¿cierto?, al hombre es que él iba a transpirar, iba, ¿cierto?, a sudar
por el trabajo. Por el trabajo. Y es lo que hacemos nosotros. Y eso también es consecuencia del pecado, que por medio de la transpiración nosotros perdemos minerales como el zinc, el sodio, el potasio, y eso lo tenemos, ¿cierto?, que retomar, ¿cierto?, lo tenemos que absorber de nuevo a través de las verduras, que de la tierra, ¿cierto?, mientras las verduras están en la tierra, absorben estos minerales, ¿no? Entonces, más o menos va en eso orientada la alimentación que debiésemos apuntar. Mientras más cercano, mejor, ¿no? Pero esto también es algo personal, es una iniciativa que deben hacer de cada uno, de forma personal. Así es. ¿Alguien más? El hermano, creo, quiere preguntar. ¿No funciona? Sí, se puede decir, es el tiempo más o menos que debe haber entre, por ejemplo, de lo que usted terminó, lo que usted procesó ya los alimentos, con la otra comida. Mínimo. Ya. Claro, en realidad la vitamina B12 solo lo presentan las carnes, así original. Cuando uno consume suplementos, ¿no?, proviene de producto animal, ¿no? Pero hay ya estudios en sí, ¿no?, que se han realizado que, por ejemplo, las algas son fuente de vitamina B12. Algunos hongos son fuente de vitamina B12. Los encurtidos son fuente de vitamina B12. Exacto, son fuente de vitamina B12. Y son cosas que uno lo puede preparar en sí. Por ejemplo, el chucrut, uno lo puede preparar, ¿no? Sí, hermano. Sí. Uh-huh. Los precursores, exacto. Entonces, es un tema que nosotros no debemos darle poca importancia y debemos ser estrictos en lo que comemos. Y yo tenía un amigo que es rabino en Santiago y él era kosher. Él me enseñó muchas cosas. Yo dije, yo prefiero tanto problema, me dijo, me mostró todas las marcas de productos que hay en el mercado. Y cuando dicen que la industria alimentaria está basada en el cerdo, es verdad. Si usted va al supermercado, un montón de cosas está con cerdo. Ahora, por ejemplo, el queso, le están echando cuero de cerdo, algunas marcas de queso. Entonces él me mostró las marcas de productos que uno podía consumir tranquilamente. Si uno quiere mantener esa fidelidad en Levíticos 11, ¿ya? Pero yo quería hacer una pregunta a usted como profesional o futura profesional. Creo que yo la felicito porque domina muy bien el tema y es una gran ayuda lo que ha dado. ¿Qué opina usted del ayuno intermitente? ¿Lo recomienda? Lo recomiendo, hermano, en diferentes casos. Es que, como mencionaba al inicio, cada persona es muy diferente y va a reaccionar de manera diferente a un tratamiento, podríamos decir, lo que es el ayuno intermitente. Si bien está recomendado para personas con obesidad, muchas veces tiene efectos rebote, ¿no?, a largo plazo. El ayuno intermitente, más que todo, podría ser uno a largo plazo, tal vez que algunos lo quieren tomar muy mediano, ¿no? Y en mi consideración, no funciona solo por el efecto rebote. Lo he, podríamos decir, tratado, incluso a mí misma y con algunas personas que he podido ayudar.
Y la mejor manera que uno puede tener un mejor estilo de vida saludable, que puede estar, aprovechar, se podría decir todo, para estar en óptimas condiciones, para no llegar a una obesidad, para tener menos riesgo cardiovascular, estar óptimo, es ejercicio, alimentación y lo importante que también es pedir al Señor, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, tiene todo, a veces uno tiene todo a la mano, todo. Tiene pautas, métodos, cómo hacer, se le enseña una, otra cosa, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debes comer, y así todo. Uno va al especialista, tiene todo. Pero eso está ahí, ¿no? Uno lo toma muchas veces, pero a veces no lo toma confiado, lo toma dudoso, o no sabe cómo tomarlo. Pero pidiéndole al Señor, muchas veces funciona de la mejor manera. Nos da más dominio propio, más empuje a hacer algo y así. Entonces, eso sería mi recomendación, hermana, en sí. ¿Alguien más? ¿O terminamos? ¿Sí? ¿Terminó? Ya. Bueno, para terminar, sí, voy a pedir que me acompañen en oración, ¿sí? Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en primer lugar, por los alimentos que tú nos das, Señor. Porque tú, Señor, desde un inicio has provisto, Señor, lo que nosotros tenemos que consumir. Tú en tu palabra, Señor, nos has enseñado cómo debemos, Señor, realizar las cosas para tener un estilo de vida saludable, una calidad de vida. Tú nos has dado estos remedios, Señor, de manera natural, y uno de ellos, y muy importante, Señor, es la nutrición. Si bien, Señor, por medio del pecado, por medio de la alimentación, que ingresó por medio de la alimentación, Padre, que esto, Señor, no sea algo que a nosotros nos perjudique, sino al contrario, podamos sentir, Señor, sentirnos seguros de que tú traes siempre la solución para nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, si tiene diversas patologías, si tienen problemas, si tal vez no saben, Señor, cómo cuidarse o alimentarse, que también ellos mismos puedan buscar información, que puedan aprender, Señor. Para eso están aquí, Señor, para educarse, para poder llevar todo lo que han aprendido, Señor, a otras personas y poder compartir, Señor, ese conocimiento que tú nos has dado también, Padre, a cada uno. Te pido, Señor, que también tú nos acompañes en esta semana. Y gracias también, Señor, por permitirme estar aquí y poder compartir, Señor, un poco de lo que es, Señor, la buena nutrición y de cómo uno, Señor, puede cuidarse y prevenir muchas cosas, Señor, que tú desde un inicio no querías para nosotros. Gracias, Señor, por este espacio y te pido todo esto confiando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.